El tema número 1 consiste en enlace en la química orgánica. Vamos a explicar por qué tenemos que ver el enlace. Acuérdense que vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados de enlaces entre carbono y otros elementos, que puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En fin, ese carbono se une a los otros elementos por los electrones que están en la última capa, en la capa más externa. Entonces, dependiendo de la electronegatividad de esos elementos, pueden formar enlaces iónicos o enlaces covalentes. Entonces, vamos a hablar en química orgánica, vamos a comenzar con la estructura atómica, la electronegatividad, la forma del llenado electrónico, de la formación del enlace iónico, el enlace covalente y la formación de esos compuestos. Es decir, en el tema número 1 vamos a aprender a formar los compuestos orgánicos. De manera que cuando vayamos al tema número 2, que es alcanos, ya nosotros sabemos formar las estructuras de los alcanos. Bien, dicho esto, arrancamos. Tema número 1, enlace en química orgánica. Les voy a dejar un link donde pueden hacer un repaso de la evolución del sistema o del modelo atómico. Nos vamos a quedar, para nuestro sistema práctico, vamos a trabajar con el átomo de Bohr, donde tenemos un núcleo y girando en ese núcleo se encuentran las cargas positivas o protones y neutrones o estructuras neutras. En este centro o núcleo atómico se encuentran las cargas positivas y neutrones, protones y neutrones. Y girando a su alrededor, en órbitas bien definidas, se encuentran los electrones o cargas negativas. Es decir, en su mayoría el átomo es hueco, es un vacío. En el centro se encuentran las cargas positivas y neutras y girando a su alrededor unos elementos muy pequeños de masa prácticamente nula, conocida como electrón, que tiene carga negativa. Fíjense en esta estructura cómo nos representa el átomo. El átomo está el núcleo y aquí vemos dos niveles energéticos. Este cuenco que vemos aquí adentro sería el nivel energético 1 y el cuenco más externo sería lo que se conoce como el nivel energético 2. Y así progresivamente iríamos adicionando capas o niveles energéticos hasta el número 7. Nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno de esos niveles energéticos tiene un número de electrones específico. Bien, y si ya yo les dije a ustedes que el átomo era hueco o vacío, ¿cómo es posible que nosotros veamos estos cuencos? Bueno, para ese ejemplo les coloco el ventilador acá. Fíjense, un ventilador si está apagado o muy lento, él nos puede mostrar, o mejor dicho, podemos visualizar las aspas del ventilador. Sin embargo, cuando la velocidad es elevada, no vamos a ver las aspas, sino que vemos este círculo o circunferencia que están dibujando las 2 o las 3 o las 4 aspas del ventilador. Lo mismo ocurriría con los electrones. El electrón es una partícula que se mueve con una velocidad muy alta. Al momento en el movimiento del electrón, él dibuja esta figura que nosotros vemos en este cuenco. Por supuesto, al igual que estamos viendo en este ventilador, el espacio en su mayoría es vacío. Habrían 2 o 3 aspas, que es lo que está dibujando el círculo o la circunferencia en su movimiento. Igualmente aquí los electrones, en su velocidad tan elevada, él está dibujando esa estructura que es lo que nosotros vemos como un cuenco, que realmente sería como una esfera, solamente que el átomo ha sido dividido por la mitad.
Y ese sería el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que la velocidad de un electrón es tan alta que es difícil de precisar su posición en un momento adecuado. Es decir, no podemos decir la posición del electrón porque la velocidad es tan rápida que entonces simplemente se está moviendo y no podemos especificar en qué posición se encuentra. Entonces, no conseguimos la posición, pero conseguimos una zona de alta probabilidad para encontrar o dónde se debe encontrar ese electrón, y es esta circunferencia que vemos aquí, conocida como un orbital 1s, es decir, una esfera. Ese electrón en su desplazamiento dibuja esa esfera y hay una alta probabilidad de que ese electrón se encuentre en ese espacio que él dibuja. Igualmente ocurrirá en el orbital 2s. También este electrón se dibuja con su velocidad y una alta probabilidad donde se encuentra esto que está acá. Y eso es lo que se conoce como orbital, una zona de alta probabilidad donde se encuentra el electrón. Y ya sabemos que ese orbital no es una forma, sino es el dibujo que hace el electrón en su desplazamiento. Así, podemos encontrar en este átomo que tenemos en la pantalla el orbital 1s, el orbital 2s. Fíjense que este electrón está más alejado de ese núcleo. También podemos observar orbitales P, aquí sería PX, PY, bueno, o PZ, y el otro sería PY, ¿ok? Entonces, en este dibujo que tenemos aquí, tenemos el núcleo donde se encuentran las cargas positivas y neutras, un primer nivel energético, orbital 1s, un segundo nivel energético, orbital 2s, que es esférico, y estos rojos que tenemos aquí, y estos rojos que vemos aquí serían los orbitales 2p. Todo esto que estoy señalando aquí sería lo que comprende el nivel 2, el nivel energético 2, es decir, el orbital 2s y el orbital 2p. Y la más externa que vemos aquí en gris sería el orbital 3s, ya vendría correspondiendo al tercer nivel energético. ¿Y cómo se llenan los electrones o cómo se llenan los orbitales en esos espacios? Bueno, vamos a repasar un poquito los orbitales, recordando que los orbitales pueden ser S, P, D o F. Esto es consistente, si recuerdan bien, con lo que era el número cuántico. El segundo número cuántico que me indicaba si era 0, era para orbitales S, si era P, era para orbitales, perdón, si era 1, era para orbitales P, si era 2, era para orbitales D, y si era 3, era para orbitales F. Entonces, pueden ser esféricos, como lo vemos aquí, 1, 2, este sería el 2, no está señalado, y este sería el 3S. Vemos que a medida que avanzamos en nivel energético, por supuesto, son unas capas más grandes o niveles energéticos más altos, más alejados del núcleo. Tenemos los orbitales P, PX, PY y PZ. ¿Okay? Vemos los orbitales D, que todavía podemos identificar sus formas, por lo menos esta es la combinación de Y con Z, esta sería la combinación de X con Y así progresivamente. Serían 5 orbitales D, y aquí tendríamos los orbitales F, ya mucho más complejos, que se encuentran, por supuesto, ya estos se encuentran en orbital en los niveles energéticos 4 y 5. Bien, continuamos con los niveles energéticos y los diferentes principios que vemos para el llenado electrónico. Recuerde, el principio de Heisenberg es el espacio o el área de mayor probabilidad donde encontramos el electrón, conocido como orbitales. Después está la regla de Pauli. La regla de Pauli me dice
que los electrones deben llenarse, primero se van a llenar los niveles energéticos que estén más cercanos del núcleo y después se van a llenar los que estén más alejados del núcleo. Fíjense en este punto. En este punto vemos que este es el núcleo, ¿ok? Y esto es la distancia del núcleo, es decir, el primer nivel energético sería el que está más cercano del núcleo y aquí es donde se van a colocar los primeros electrones. Después se meterían en el nivel 2s y en el subnivel 2p. Tenemos acá ahora el subnivel 3. Fíjense que se van a llenar primero los más bajitos, los que estén acá, primero entrarán 2 electrones aquí, según las reglas de Kuhn, de Aufbau, primero entran 2, después entrarían estos 2 electrones, después entrarían de manera desapareada, esa es la regla de Kuhn, entran de manera desapareada antes de empezar a formar las parejas, ¿ok? Esto es lo que se llaman orbitales degenerados porque tienen la misma energía. Entonces, si hay orbitales degenerados, entran electrones de manera desapareada antes de comenzar a formar pareja. Una vez que se llenen los orbitales 2p, empezarían a llenarse los 3s. Continuarían llenándose los 3p orbitales degenerados, primero de manera desapareada antes de empezar a llenar este otro que vemos acá. ¿Ok? Ahora, nosotros pensaríamos que vuelven a llenarse los 3D, pero no es así. Ahora comenzarían a llenarse los orbitales o el orbital 4s porque este orbital 4s es menor energía que el 3D. Y eso, ya, perdón que acá no debe estar así, primero desapareado y después apareado, ¿ok? Y así progresivamente. Sin embargo, esto se repite a medida que vamos avanzando. Después del 3D se llena el 4S, el 4P, y después del 4P se llenará el 5S. Por supuesto, es muy difícil de que nosotros memoricemos esta forma de llenado y por lo tanto hay una forma más fácil para hacer ese llenado, que es el método de la lluvia, conocido como el método de la lluvia, método de Molière o método de la lluvia. Fíjense, lo mismo que nosotros hicimos allá o en la planificación anterior, va a ser primero llenado 1s, van a entrar 2 orbitales porque en un orbital solamente caben 2 electrones. Después va a llenar el 2s, después el 2p6, ¿por qué 6 electrones? Porque tenemos px, py y pz, en cada uno de ellos caben 2 electrones. Pasamos al 3s2, 2 electrones, después al 3p, y antes de pasar al 3D vamos a ir al 4S, que fue lo que se vio anteriormente, ¿ok? Y así progresivamente. Este es el método de la lluvia que nos va a ayudar a identificar cómo los electrones se meten o se llenan un átomo. Primero comenzando desde las capas más internas, porque son las que están más cerca del núcleo, hasta llegar a la parte más externa. Por ejemplo, aquí tenemos el átomo de azufre. Tiene Z igual 16. Quiere decir que tiene 16 protones y por lo tanto, si está eléctricamente neutro, tendrá 16 protones y 16 electrones. Entonces, con esto vamos a ver los orbitales donde se llenan esos electrones. Fíjense, vamos a comenzar por aquí. 1s2, el nivel 1, 2 electrones. ¿Quién sigue? 2s2, el nivel 2s2. Después sigue el 2p6, 2p6. Recordando que son 16 electrones. Aquí tengo 2, 4 y 6 son 10.
Me faltan 6 más. Sigo con el 3S2, que son 12, y 4 más que estarían aquí. Entonces, esto es lo que se considera la configuración electrónica de un elemento y me dice cuál es la posición de cada uno de los electrones. 2 electrones estarán en el nivel 1, 8 electrones están en el nivel 2 y estos 6 electrones estarán en el nivel 3. En el nivel 3 caben más electrones, pero con respecto al azufre, hasta aquí se llenarían sus 16 electrones. Yo no puedo meter 18 o 20 electrones porque él solamente tiene 16 electrones. Y esto es lo que se conoce como con la configuración electrónica. Si recuerdan, al principio de la clase, les dije que me interesaba saber cuáles eran los electrones que estaban en la última capa, porque esa capa es la capa más externa que va a formar el enlace con los otros elementos. Entonces, la capa de valencia viene siendo el último nivel energético incompleto, que en este caso sería el nivel 3. El último nivel incompleto sería el nivel 3. En su capa de valencia o la capa más externa tiene 6 electrones, 2 en el subnivel S y 4 en el subnivel P. Entonces, el átomo de azufre tiene 6 electrones de valencia. Siempre vamos a hacer esto, colocando el átomo en el centro o la estructura, cualquiera que sea esta. Vamos a colocar como átomo con el elemento en la forma central y alrededor como formando una cruz, ¿ok? Vamos a colocar los electrones de valencia. 2, 3, 4, 5. Fíjense que primero estaban desapareados y después forman pareja hasta completar, en este caso, los 6 electrones de valencia. Esa sería la estructura que estamos viendo aquí en el recuadro blanco. El átomo de azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Aquí estos son lo que nosotros llamamos pares libres. El átomo de azufre tiene 2 pares libres y tiene 2 electrones desapareados. ¿Ok? ¿Y por qué ellos se unen a otros elementos? Ellos se unen a otros elementos para completar o satisfacer lo que se llama la ley del octeto. También lo podemos llamar la ley del amor entre los elementos químicos, porque ellos se unen a otros elementos para cumplir la ley del octeto. ¿Y qué significa la ley del octeto? La ley del octeto es la regla que dice que cada elemento quiere tener en su última capa, recuerden, en su última capa, quieren tener 8 electrones de valencia. Aquí vemos, por ejemplo, la molécula que está oxígeno, carbono y oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, dibujados aquí en azul. El carbono tiene 4 electrones de valencia, dibujados aquí en rojo. Y aquí este oxígeno nuevamente en azul. Fíjense que cuando forman la molécula, cada uno de los oxígenos completa sus 8 electrones de valencia. En cambio, el carbono, que anteriormente tenía 4, cuando se une a los átomos de oxígeno, estaría completando los 8 electrones de la ley del octeto. ¿Ok? Sin embargo, esta regla del octeto no es exhaustiva, es decir, que no es para todos los elementos. Hay unos más pequeños, que con unos elementos más pequeños, que ellos no cumplen con los 8 electrones, sino que tienen 2, 4, 6 electrones, que es lo que se llama octeto incompleto. Y hay otros que tienen más de 8 electrones, que puede ser como el azufre o el fósforo, que ellos tienen 10 y hasta 12 electrones en el octeto. ¿Ok? Es lo que se llaman las excepciones de la ley del octeto. Entonces,
Nosotros primero lo que vamos a ver, si se cumple o no la ley del octeto, lo que vamos a ver es la configuración electrónica. Ustedes van a hacer la configuración electrónica para cada uno de estos elementos, ¿ok? Y vamos a ver en su capa de valencia. Aquí el hidrógeno, un electrón, por supuesto, 1s1. Van a hacer el del sodio y van a verificar que sea un electrón de valencia. Van a hacer el del carbono, van a verificar que sean 4. Van a hacer la configuración electrónica para el oxígeno, para el cloro y para el neón. Vemos como ejemplo estas moléculas. Este es el metano, donde el átomo de carbono, que ya vimos, tienen 4 electrones de valencia, que serían los rojos, y cada uno de los hidrógenos tiene un electrón. Si contamos alrededor de cada elemento, el hidrógeno es un octeto incompleto, tiene 2 electrones en lugar de 8. En cambio, el carbono sí tiene el octeto completo porque serían estos 8 electrones que vemos aquí. En la molécula del agua, el átomo de oxígeno estaría completando el octeto al unirse con los 2 hidrógenos. En cambio, cada átomo de hidrógeno estaría con su octeto incompleto, que sería los 2 electrones a su alrededor. ¿Quién define qué tipo de enlace se produce? Puede ser un enlace iónico o un enlace covalente. Eso lo define la electronegatividad de un átomo. Es decir, recuerden que pueden haber elementos como el que acabamos de ver, el hidrógeno con un electrón. Puede haber el átomo de sodio que tenga un electrón de valencia. Puede haber el átomo de cloro que tenga 7 electrones de valencia. Entonces, esa cantidad de electrones va a definir qué tipo de enlace se forma. Y eso se debe a la electronegatividad. Recuerden que queremos que cada elemento cumpla con el octeto. El átomo de sodio que vemos acá tiene un solo electrón de valencia. Las opciones de él son o pierde el electrón y se queda con los 8 del nivel 2, ¿ok? O gana 7 electrones para alcanzar esta que veríamos acá, ¿ok? El nivel energético de acá, para completar su última capa. Repito, él tiene un solo electrón de valencia. Como tiene que completar 8, o pierde 1 y se queda con los 8 de la capa anterior, o gana 7 para quedarse con los 8 electrones de su capa correspondiente o su nivel energético correspondiente. Es muy difícil que le sean 7 electrones, por lo tanto, su tendencia no es a ganar electrones, sino a perder el único electrón que está, como quien dice, sobrando en esta capa. Acuérdense que tenemos 3 niveles energéticos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Se supone que si ya está llenando el nivel 3 es porque el nivel 2 está totalmente lleno. Cuando pierde este electrón que está en el nivel 3, pues quedará con sus electrones del nivel 2 cumpliendo el octeto. Entonces su tendencia es a perder electrones, no a ganar electrones. Me voy al otro extremo, el átomo de cloro que tiene 7 electrones de valencia. Se supone que en este punto donde estamos ya usted hizo el ejercicio de la lámina anterior. Por lo tanto, usted está en capacidad de identificar la capa de valencia de cada uno de estos elementos. El átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué es más fácil para el cloro? Ganar un electrón y completar el nivel 3 con el octeto completo, o perder los 7 electrones que tiene. Por supuesto, como le falta uno, él le gusta mucho los electrones, está desesperado por completar ese octeto y pues él es muy electronegativo. Busca un electrón para completar su octeto. Entonces sabemos que el cloro es un elemento muy electronegativo y el sodio es un elemento poco electronegativo. Bien,
Ahora, saber si el enlace es iónico o covalente, eso dependerá de los elementos que estén formando el enlace. Ya ustedes saben que aquí tenemos, ustedes no saben nada todavía, vamos a trabajar aquí con esto. El hidrógeno está aquí y normalmente se dibuja acá, pues donde está, pero yo lo coloco en este punto porque su electronegatividad corresponde a esta zona. Abriríamos un espacio aquí y el hidrógeno tiene una electronegatividad que va entre el boro y el carbono. Bien, entonces como les decía, ustedes saben que un enlace iónico es la atracción electrostática entre elementos de cargas opuestas. Y para que tengan cargas opuestas debe haber uno poco electronegativo y otro muy electronegativo. Por ejemplo, el sodio, como les dije, es un elemento poco electronegativo. Ya llenó su última capa, ¿verdad? Y está empezando a llenar el nivel 3. Él debe perder este electrón. Cuando pierde este electrón, quedará un ion sodio con carga positiva. El cloro es muy electronegativo, él quiere ganar electrones para completar el octeto. Casualmente, el átomo de sodio que le sobra uno le cede un electrón al átomo de cloro. El sodio quedaría con carga positiva porque perdió el electrón. En cambio, el cloro queda con carga negativa porque ganó un electrón. Esto sería atracción entre cargas opuestas. Si fueran dos elementos muy electronegativos, no habría posibilidad de que hubiera atracción entre cargas opuestas, porque ninguno de los dos estaría dispuesto a ceder electrones. Entonces, el enlace iónico es una atracción electrostática entre elementos de cargas opuestas, donde uno de ellos va a ceder electrones convirtiéndose en cargas positivas o protones, y el otro capturaría ese electrón ganando una carga negativa y convirtiéndose en un anión. Atracción entre cargas opuestas entre elementos con mucha diferencia de electronegatividades. Un ejemplo, le he colocado del lado derecho esto que vemos acá, que es el llenado electrónico. Siempre vamos a hacer primero que nada la configuración electrónica para poder identificar el tipo de enlace. Bien, vamos a identificar o describir la formación del enlace iónico entre el calcio y el oxígeno. Tenemos aquí calcio Z igual 1, configuración electrónica. La capa de valencia es el 4s2. Tiene 2 y debe cumplir con 8. ¿Ok? La ley del octeto. El oxígeno, Z igual 8. Tiene 6 electrones de valencia y debe cumplir 8. Entonces, aquí es mi pregunta. Este le sobran 2 y a este le faltan 2. El calcio tiene sus 2 electrones de valencia que vemos aquí, mientras que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia que vemos acá. Estos 2 electrones pasan del calcio al átomo de oxígeno. El calcio queda con carga más 2 y el oxígeno con carga menos 2. Atracción electrostática entre cargas opuestas. Fíjense que aquí hay 2 cargas positivas y aquí hay 2 cargas negativas para formar un producto eléctricamente neutro. Ejemplo, escriba la formación del enlace iónico entre el aluminio y el azufre. Este es un ejercicio que queda pendiente para ustedes. Nos vemos en la próxima clase.